rápidamente a este día viernes de octubre 24 y vamos entonces a continuar con nuestro estudio que está con el título de los retos de la iglesia del mundo actual, pero en particular lo que vimos fue este domingo, ¿verdad? Vimos acerca de, creo que el título que le dije a nuestro hermano Jaime fue el peligro de los extremistas, ¿no? Algo así creo que le dije, los extremos, el peligro de los extremos, los opuestos. Y bueno, vamos a retomar un poquito rápidamente, que fue lo que dijimos también, para que quede aquí también grabado en esta parte de la guardia. Entonces, bueno, antes de llegar a este cuadro que fue el que más nos llevó tiempo a explicar en el día domingo, voy a regresarme tantito aquí a esta parte, los dos textos. El primero sería en Oseas 4, del 1 al 6, que ya lo habíamos comentado en mi guardia anterior, me quedé creo que ahí, no lo vimos del todo, nada más que me lo salté el día domingo. Pero bueno, entonces vamos a leerlo rápidamente. Nos hermana Gloria, si nos gusta leer Oseas 4, del 1 al 6. Ahí en su Biblia, búsquenlo, Oseas 4, del 1 al 6. Ya. Oseas 4 del 1 al 6. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecer y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Gracias, hermanita, gracias. Y bueno, este texto lo más o menos lo comenté antes de acabar mi última guardia, pero aquí lo retomo para comenzar aquí en nuestro tema, porque mis hermanos, quiero que nos quedara muy, muy claro de que esto que aquí, por ejemplo, que dice Oseas, el profeta, ¿verdad? Es una sentencia hacia Israel, pero yo quiero proponerles, mis hermanos, que consideren que lo que aquí explica Jehová y que es una queja, aquí vemos que Jehová está poniendo una queja hacia el pueblo. Yo aquí lo que veo es que este patrón, cuando se repite, mis hermanos, aquí, por ejemplo, afecta a Israel, porque Dios les está reclamando directamente a ellos. Pero yo les quiero proponer, mis hermanas y hermanos, que consideren que esta queja que pone Dios a Israel es la misma que pone con todos los pueblos de la tierra nuestro Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos aquí, cuando les puse en mi diapositiva esta línea de tiempo, ¿verdad? Donde vemos tanto del color azul como del color verde, todos, bueno, no son todos, porque hemos dicho que son muchos más las naciones y los imperios que han existido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Aquí nada más es un pedacito, pero del por qué todos estos imperios crecen, se desarrollan, llegan a la cúspide y después caen y desaparecen, y así viene uno, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Y así tenemos aquí Sumeria, Arcadia, Asiria, Babilonia, egipcios, cretenses, griegos, chinos, olmecas, romanos, Teotihuacán, después los mayas, el imperio bizantino, los árabes, los nórdicos, y así
Bueno, es interesante analizar las palabras que aquí Dios le reclama al pueblo de Israel y que creo que me parece que engloban lo que todos los pueblos hacen mal o lo que nosotros podemos hacer mal. Vean cómo dice aquí, Jehová pleitea con Israel, dice, oíd la palabra Jehová, hijo de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. Bueno, ahí yo podría proponer que comienza aquí nuestro Señor Dios incluyendo a todos los pueblos, ¿verdad? No solamente Israel. Y entonces aquí reclama, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, aquí en el 2 nos hace también un detallado de qué es lo que sucede. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Y eso, mis hermanos, son acciones que nosotros hacemos. Esas son acciones que el hombre hace. Esas no son acciones que vienen del cielo o que vienen por parte de un ángel. Son acciones que hacemos nosotros. Entonces, lo que yo veo en ese texto, lo valioso para mí y lo quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros vemos, ¿y por qué tantos imperios? ¿Por qué tantas naciones? ¿Por qué viene una y luego viene otra y luego viene una y viene otra? Claro, no desaparecen de un día para otro, ¿verdad? Muchos de ellos duraron siglos, pero nunca pudieron permanecer más del tiempo y entonces se van. Yo aquí veo en el texto que acabamos de leer que nuestro Señor Dios nos explica por qué como humanidad nunca hemos podido permanecer. No conocemos un pueblo, digamos, podríamos decir qué pueblo existe que siga vivo desde la época de Noé. ¿No? Pues ninguno, ¿no? Israel. No, porque con Noé no existía Israel, mana. Todavía no nacía Abraham, acuérdate. Faltó mucho para que naciera Abraham. No hay ningún pueblo que dijeras con orgullo, que dijeras, ah, mira, este pueblo existe y se fundó desde que Noé salió del arca y todavía su gente sigue siendo la misma, Pues ¿no? todos se murieron, ¿no? Sí, o sea, todos los pueblos han crecido y desaparecen, crecido y desaparecen. Y el mismo Sí. Israel hoy día es una mezcla muy pobre. Hoy conocemos nosotros a través de los análisis clínicos que pues realmente, pues ahora sí que al menos, ese sería interesante hacer luego otro estudio, ¿verdad? Queda pendiente. ¿Dónde suponemos que estarían o podrían estar las tribus perdidas? Porque realmente están perdidas. No sabemos dónde están, pero los mayoría de los ciudadanos, digamos, que tienen esta ascendencia judía, casi pertenecen a dos ascendencias muy pobres y nada, y párenle de contar, ¿sí? Eso, si quieren, lo explicamos en otro estudio, pero aquí en Oseas, pues me parece que Dios nos está diciendo, fíjate lo que pasa. Claro, nosotros ahorita que tenemos el privilegio de conocer y de leer lo que escribe el profeta Oseas, lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Esta es la utilidad, mis hermanos, que yo creo que es lo que yo veo como más importante del por qué estudias tú el Evangelio, ¿sí? Porque Jesucristo mismo, cuando él predicaba, le quería hacer ver a la gente que no se trata de que, es que, como decían los fariseos, es que yo soy judío, es que yo tengo las leyes de Moisés, es que yo tengo los oráculos de Dios. Sí, pero si no los entiendes, si no comprendes el valor que tú tienes, el valor que tiene tu prójimo, de nada sirve que digas que tienes los oráculos de Dios porque no sabes hacer nada con ellos. Porque fíjense, aquí como dice Oseas, como dice, rápidamente voy a ir otra vez, fíjense cómo dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. ¿Eso lo puede hacer una persona que ama la justicia? Pon tú que no conozcas que se llama Jehová, que no conozcas que se llama Jesús. Ok, no sabes sus nombres, pero si tú eres una persona que amas la justicia, que amas la piedad, la misericordia, que te preocupa tu prójimo, que te preocupas tú mismo, porque acuérdense que nos basamos en que dice
en otro texto, ¿verdad? Que dice Dios que estas leyes nos las puso a todos los hombres en nuestros corazones y que por eso no podemos decir, ay, a mí nadie me enseñó a ser bueno. Porque para mí, mis hermanos, como leyó bien nuestro hermano, en su guardia pasada, creo que fue nuestro hermano Pablito, ¿no? Que habló del texto de los talentos, que dice, a uno le dio 5, a uno le dio 4. Esos talentos son las bondades y las virtudes que todos nacemos con ellas. Yo soy de esa opinión. Dirían que no tengo prueba, ¿verdad? No tengo prueba científica, pero mi hipótesis es que todo niño, todo bebé que nace en este mundo, nace con talentos y con virtudes que el Señor le regala. Pero también nos regala el libre albedrío, la libre decisión, ¿sí? Ya está hablando, nacen, hermano. Sí, ¿verdad? Ya casi que ya se para, ¿no? Pero entonces ahí, fíjense, cómo dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecieron. O sea que fue muchas personas, hombres y mujeres, de estas edades, de estas naciones, decidieron hacer eso. Y por hacer eso, ¿qué pasa? El pueblo se enferma, la nación se enferma, ¿sí? Por eso dice, por lo cual se enlutará la tierra. Y es más, esa contaminación, digamos, que se da del alma en nosotros, en las personas, trasciende hasta los animales, trasciende hasta las plantas. ¿Por qué? Por nuestro mal proceder, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en Veracruz, ya vieron, conocen las inundaciones que se dieron en los pueblos del norte, ¿no? O sea, en Orizaba, por ejemplo, ¿no? Y entonces estaba viendo un video que como no ha habido un proceso de limpieza rápido, ¿no? Que hay muchas zonas con lodo, los ciudadanos esta semana se despertaron con la muy agradable sorpresita de que en el lodo hay unos gusanos. Ya se hicieron unos gusanos que se llaman gusanos, que son de unas moscas, pero primero son gusanos y tienen una colita larga que con eso respiran, pero el gusano vive, le gusta vivir en ese lodo pues putrefacto, porque es un agua estancada. Muy bonito, ¿verdad? Muy divertido. Imagínense todavía tener que padecer que estás limpiando, que no tienes los servicios y más aparte se le añade que ya se viene una peste de moscas y de enfermedades asociadas con esos gusanos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se dio esto? Pues ya sabemos, porque se dio por una negligencia, por falta de previsión. Perdón, es Costa Rica, nos dicen eso. Gracias, mi hermano Jaime, que me corrige. Falta de previsión, porque de que llueve, llueve, no somos ajenos a lo que pasa en el planeta Tierra. Sabemos cómo llueve, sabemos las zonas que están cerca de los ríos, pero presidentes vienen, presidentes van, presidentes vienen, presidentes van y no terminan de hacer preparativos de previsión. Y eso lo que estamos viendo, fíjense, ¿y cuándo escribió esto Oseas? Fíjense, mis hermanos, ¿cuándo escribió el profeta Oseas estas palabras? Imagínense que estamos en 2025 y se siguen repitiendo, porque entonces, qué hace también en nuestra época? Perjuran, mienten, matan, hurtan y adulteran. Y eso es, sí o no, eso es el pan de todos los días de lo que nosotros padecemos, no nada más en México, sino en todos los países. Y entonces, como dice el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó ¿qué? Sabiduría. Y aquí, mis hermanos, es lo que también yo les propongo esta hipótesis que hago en este modelo, ¿verdad? En esta guardia, es que, acuérdense que desde un principio les dije, tal vez vamos a ver cómo nuestros países sucumben. No me extrañaría que México o Estados Unidos o todos los países ahora nos toque ver cómo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque les faltó sabiduría.
nos faltó sabiduría, ¿sí? Pero el pueblo que conoce a Jesucristo, debemos de mantener, como dice él, vosotros sois la luz del mundo. No nos debe dar miedo. Si yo les digo que a lo mejor nos toca ver el declive de México y de las naciones, no es para que nos dé miedo, sino para que tengamos valor y nos demos cuenta que es en donde ahí se va a necesitar que se haga realidad, como dice ese versículo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Cuando para muchas personas la vida pierda sabor, para cuando muchas personas la vida sientan que es una total oscuridad, ahí es donde nos van a necesitar, mis hermanos. Ahí es donde se va a ver la calidad de lo que hemos aprendido para motivar esperanza en un mundo de desesperación, para motivar amor en un mundo de rencor, porque eso es lo que realmente hace el Evangelio, mis hermanos. Nosotros no defendemos a Cristo, no defendemos a Dios porque ellos no necesitan que los defendamos. Defendemos el amor, defendemos la misericordia, defendemos la paciencia, defendemos la tolerancia entre nosotros, porque esa es la orden que nos ha dado Dios. Sé mi ministro, sé mi mensajero. Entonces, cuando el mundo decaiga, tenemos que ser valientes para ayudar a levantar a los que se están cayendo. Ese es el valor de lo que yo veo, de por qué están las enseñanzas que nos ha dado Jesucristo, de manera que un día seas tan capaz de hacerlo y si te quitan la Biblia, no la necesitas que te la vuelvan a dar, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Llega un punto, mis hermanos, en donde ahora sí que volviendo a la parábola de las vírgenes sensatas que se llenaron de aceite, tú leíste bastante tiempo la Biblia y la repasaste de pies a cabeza. Si un día te la quitan, que te la quiten. Tú ya sabes lo que aprendiste. No te tienes que estar acordando en qué versículo estaba porque ya lo sabes hacer. Ya lo entiendes, ¿sí? Y conoces a qué es a lo que nos enfrentamos, como bien dicen los hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre. No venimos a pelearnos con ningún partido político, no venimos a pelearnos con ninguna organización religiosa. Venimos a pelearnos con las huestes espirituales de las tinieblas, y las tinieblas significa ignorancia. Las huestes espirituales promueven la ignorancia entre el género humano, porque a través de la ignorancia, mis hermanos, se genera miedo, y cuando la gente tiene miedo, toma malas decisiones. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el miedo, es la mentira, la falsedad, la discordia. Para que no nos pase como dice aquí Oseas, mi pueblo fue talado. ¿Qué dice el 6? Porque le faltó sabiduría. Porque tú, espérenme, no veo. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sí? Y entonces regresamos al texto que leímos el domingo, ¿se acuerdan? Que fue este. A ver, léamelo, María Esther. Mateo 16, del 26 al 27. Nos va a leer María Esther. Mateo 16, del 26 al 27. Ahorita se lo leo. Sí, sí. 16, del 16 al 27. Mateo 16, Ajá. del 26 al 27. 26, 27. Ok, Así. dice. ¿Por qué? ¿De qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma? ¿O qué dará el hombre en cambio por su alma? Porque el Hijo del Hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento. Gracias, Ese María.
Así Dios es. te bendiga. Dios te bendiga, gracias. Entonces, aquí, mis hermanos, vemos que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos advierte y dice, ¿de qué puede servirse que un hombre o una mujer granjeare todo el mundo? Esa expresión es como decir, ¿de qué sirve que tú ganes todo el mundo? Que tú tengas todo el dinero, que tú tengas todas las casas, que tú tengas todo el poder, que tú tengas todos los lujos. Y fíjense cómo esto nos hace también recordar lo que Satanás le dijo a Jesucristo, le mostró la gloria, ¿no? Dice así el texto, en un momento le mostró a Jesús, Satanás, la gloria del mundo. Cuando nosotros leemos esa expresión, pues nos queda claro que no le mostró pues los lugares con lodo, ¿verdad? No le mostró los desiertos inhóspitos, ya de haber mostrado palacios, ¿no? Ya de haber mostrado, ustedes ahorita vieron que hubo unos ladrones que se robaron unas joyas del Museo de Francia. No, no por curiosidad, han visto qué tipo de joyas eran. ¡Qué bárbaro! Yo cuando veo esa descripción, mis hermanas y hermanos, de esos objetos, para empezar, mis respetos para el artesano, ¿no? El artesano que fabricó esas piezas. Pero ustedes saben, mis hermanos, todo el trabajo que se necesita que esa corona o esos collares o esos aretes existan con esas piedras tan difíciles de extraer, ¿verdad? Que quién sabe, vayan ustedes a saber cuántas vidas murieron para extraer esas piedras. Y no, es que es una cosa que exceden piezas que tienen más de 20 diamantes o 30 y zafiros, diamantes. No, una cosa excepcional ese objeto, ¿no? Así, es una grosería, ¿no? Y entonces, imagínense, todo eso le muestra Satanás a Jesús, pero le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto será tuyo, sí que, Y lo adoraba a él. ajá, fíjense cómo le dijo, si postrado, le dijo, póstrate y me adoras y te doy, fíjate cómo dice, te doy, mande. Hermanito, ¿y cómo, o sea, cómo le iba a tentar a Jesús a Jesucristo, si él es el dueño de todo? O sea, Pues ¿cómo? yo creo que, hermana, yo creo que pues es que es muy atrevido, es muy atrevido. Y como vio a nuestro Señor Jesucristo, que es algo que ahí vemos la enorme inteligencia de nuestro Padre Celestial, ¿no? De que ahí en ese instante Jesucristo no tenía más que sus chanclas y su túnica. No tenía, no tenía ni mula, ni caballo, ni camello. Es más, ni siquiera leo que tuviera una bolsita, una alforja, ya es que llevaban una alforja, Sí. los viajeros. Pues creo que ni eso, mana. Al menos no dice el texto que llevara nada, hermana, nada. Entonces, yo creo que Satanás dijo, ay, pues ahorita, Que pues no allá dejó necesitaba todo, nada. ¿no? Mande. Es que no necesitaba Jesucristo nada que llevar si Claro, pues, que es un su punto palabra valía interesante. más que todo lo que fuera llevado. Claro, porque ahí creo que la lección que nos dice Jesucristo es, indudablemente, sí, nosotros trabajamos, como bien dice nuestra hermana Yoyi y su hija Fabiola. ¿Para qué mandaste a la escuela a Fabiola, Yoyis? Y mi hermana María Esther, ¿para qué mandaron a sus hijas a la escuela? Para que se rasquen la panza, ahorita ahí en sus casas se están así rascándose las panzas. No, para que también ellas se superaran. Porque anhelan que sean mujeres que independientemente que si se casen o no, puedan trabajar, ¿no? Yo me acuerdo mucho a mi abuela que me decía que ella padeció como mujer en los años 40 porque era difícil, los prejuicios no les permitían a ella como mujer hacer muchas cosas. No, ¿cómo, no? ¿Cómo se ponía? Pero pues ella tuvo que salir adelante de una situación muy complicada, ser la cabeza de su familia, de sus hermanas, ¿no? Entonces, sí, uno hace eso, que creo que es lo que significan los talentos, pero Jesucristo dice, aguas, nada más no te desvíes porque nada de lo que te rodea,
Nada es para siempre. No te angusties que las cosas se rompan o se vayan o se pierdan porque tú no eres tu casa, tú no eres tu auto, tú no eres tus joyas, tú no eres tu ropa, tú eres tú. Tú eres, tú eres esa unidad que Dios te dio, tú eres tu voluntad, tú eres tu pensamiento, tú eres tu decisión. Eso sí es lo que eres tú y eso es lo más bello. Tú eres tu alma y tu alma, el Padre Celestial te la ha dado para que tú la cuides. Eso sí eres tú y eso es lo que sí va a permanecer. Aunque el mundo se destruya, tu alma va a permanecer porque Dios hace que permanezca, ¿sí? Por eso dice aquí Jesucristo, ¿de qué aprovechará el hombre que gane el mundo? O sea, las cosas, ¿no? Las casas, los dineros, porque vemos que hoy padecemos muchas situaciones porque, como dicen Oseas, ¿por qué el hombre miente? ¿Por qué hurta? ¿Por qué adultera? Porque quiere hacerse de más cosas de las que ni siquiera puedes disfrutar. Cuando vemos todo el dinero que se llevó Duarte aquí de Veracruz, ¿para qué? Si no se, ya no se lo, ni le alcanza la vida para gastárselo, ¿no? Y si tienes un castillo y te compras otro castillo, ¿qué vas a hacer? Y tiene gente que tiene un coche y tiene otro coche y tiene 20 coches, ¿no? Y viajan para acá y viajan para allá. Y yo diría yo, ¿dónde te metes todo? Siendo medio raro, ¿no? Si mañana te da, no sé, un derrame y te moriste y ya. ¿Y qué vas a decir cuando estés delante del Todopoderoso? No, pues yo disfruté muchos coches, disfruté muchos viajes, disfruté muchas cosas. Ajá, y luego, como le dijo al de un talento, ¿se acuerdan? El de un talento le dijo, ¿dónde está mi ganancia? Ustedes, mis hermanos, antes de que continuemos, ¿qué creen que es esa ganancia? Cuando Jehová le dice, bueno, en esa parábola, que a cada uno le dice, y a ti te di 5, me regresaste 10, muy bien, me diste ganancia. Y así a cada uno. ¿Cuál es esa ganancia, mis hermanas y hermanos? ¿Qué creen que sea? ¿Cómo podemos significar qué es esa ganancia en la parábola de los talentos? ¿Qué opinan? Pues el Señor lo que nos pidió, o sea, que predicáramos el reino, ¿verdad? Pues la ganancia es cuántos acercaste a mi reino, cuántos a quién predicaste, dónde está el talento que te di, si es un talento, como también estaba diciendo, al que le hizo que fuera de predicar, a otro que fuera a ver a los enfermos, o sea, esos son los talentos que pues estaba usted diciendo en esa vez. Digo, así Okay. también, por ejemplo, si a usted le dio el talento de predicar, pues está multiplicando ese talento que le está dando el Señor porque está predicando. Si a mí me dio el talento también de hablarle a mis hermanos o a las personas, por ejemplo, a mis clientes, si le pido al Señor que me dé la oportunidad de que les hable, aunque sea un poquito, y algo, ¿verdad? Pues yo pienso que eso es parte de, pues, de un talento que el Señor me dio, ¿verdad? Digo, eso es lo que pienso. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más? Quiero agregar su opinión. ¿Qué creen que sea esa ganancia? Dice aquí nuestro hermano Jaime, los talentos es que vivas la vida con honestidad, con amor, con justicia, o sea, productiva. Nuestra hermana Rosario. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué es esa ganancia que dice en esa parábola? Uno dice, gracias por la ganancia que me diste. Pues yo creo que también, ¿no? Que la vida, ¿no? Que vivimos, ¿no? Porque el que vivas una vida con rectitud, con verdad, ¿no? Con justicia, creo que te hace grata, ¿no? La vida, ¿no? Y esa es la ganancia en este mundo, ¿verdad? Tan complejo, ¿no? Ya, ok. Si ustedes, para ayudarles les agradezco sus opiniones y creo que la respuesta indudablemente abarca
todo lo que han dicho, desde lo que ha dicho nuestra hermana Esther, como también nuestra hermana Rosalba y nuestra hermana Mercedes. Pero para poder encontrar esta idea, creo que nos podemos ayudar de lo que la misma Biblia nos narra. Por ejemplo, y vamos a poner, obviamente voy a poner los casos virtuosos, que son los que generan ganancia. Cuando ustedes leen a Saulo de Tarso, Saulo, que después se convierte en Pablo, ¿es el mismo Saulo al principio que el Saulo que ven al final? Cuando ustedes leen o escuchan del rey David, cuando se enfrenta a David y Goliat, ¿es el mismo David que está al principio al David que después, cuando reconoce su pecado, pide perdón a nuestro Padre Jehová? ¿Es el mismo David? Pues no, No. También lo vemos en Job. ¿Es el mismo Job que comienza cuando comienza la historia al Job cuando termina la historia, cuando Dios le restituye todo lo que había perdido? ¿Es el mismo Job? no, Inclusive, tampoco. inclusive nuestro Señor Jesucristo, me atrevería a decir, el que comienza hablando en el Sermón del Monte, al que aparece después de la resurrección, podríamos decir que es el mismo, o también yo me atrevería a decir que hay un plus, hay un nuestro Señor Jesucristo que trasciende al que primero predicaba en el monte. Entonces, yo aquí, mis hermanos, en resumen, lo que diría que creo que es esa ganancia, sí, como bien dice nuestra hermana, por ejemplo, puede ser esa labor de predicar, pero recuerda, mi hermana, que nunca Jehová te va a reclamar si a quien tú predicaste aceptó o no aceptó la palabra, porque eso no estaba en tu poder. Pero en ti, mi hermana, por el hecho de predicar, va a haber un cambio en ti, en tu interior. En ti se genera ese cambio. En ti tú decides ese nivel de responsabilidad, ese nivel de, pues ya lo dije, ¿no? De responsabilidad. Y entonces en ti es ese cambio. Entonces, cada vez que una persona se compromete a hacer un bienestar para su prójimo, en mi opinión, mis hermanos, esa es esa ganancia que Jehová le gusta ver. Porque en tu compromiso que tienes, mi hermana y hermanos, para hacer todo, no nada más la evangelización, sino también atender a tu marido, a tu hija, a tu cliente, como bien dice mi hermana, a tu vecino, ese compromiso que tú tienes nos hace crecer. Y entonces es ahí donde yo veo que, acuérdense que dice, Juan el Bautista bautizaba en agua, pero él nos dijo, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Y esa es la vida misma. Esa es, en mi opinión, mi interpretación. ¿Cuándo Jesucristo te bautiza en Espíritu Santo y en fuego? Pues es que es la vida. A la vida misma, con las situaciones que vas viviendo y cómo tú te mantienes en ese compromiso por seguir defendiendo el amor, la misericordia, la paciencia. Y entonces, como vemos aquí, nosotros estamos aprendiendo que no es el mundo para que lo robemos, no es el mundo para que nos hagamos de más y más cosas, porque muchos hombres o mujeres, al querer tener más y más, están a punto de perder su alma. Y ese es el verdadero peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez en el proceso de hacerse de más de lo que podemos tener, empezamos a hacer como dice aquí en Oseas: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, y eso es lo que permanece, ¿no? Y por eso dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Entonces, para evitar que nos falte sabiduría, por eso aquí Jesucristo nos advierte y dice, no busques granjear el mundo, porque si lo haces, puedes tener el riesgo de perder el alma, que es realmente lo más valioso que el hombre y la mujer tienen aquí mientras está aquí. Entonces, cuando comentábamos este cuadrito el domingo, ¿verdad? Aquí veíamos estos pensamientos que hoy, no nada más hoy, porque también han existido a lo largo del tiempo,
pues están presentes, ¿no? En el desarrollo de nosotros. Entonces, por ejemplo, vemos personas que apoyan lo que llamamos como el pensamiento de la izquierda, ¿verdad? Que apoyaban, por ejemplo, esta idea de vivir en una comunidad para compartir todo lo que se tiene, que es una idea, un concepto que se refiere al comunismo, en donde todo el mundo dona lo que posee y entonces dice ya no es mío, sino es de la comunidad. Todos juntos nos vamos a vivir en un lugar y ya no es que yo posea una casa, sino la casa es de todos y todos trabajamos con un bien común. Entonces comentábamos que en un origen la iglesia del primer siglo en muchas zonas vivieron bajo este concepto del comunismo, ¿no? Pues los hermanos de las congregaciones pues vendían sus bienes, los daban a la congregación y los repartían entre todos ellos para de esa manera vivir, digamos, de manera lo más equitativa posible. Entonces eso en idea pues suena muy bonito, pero para llevarlo a la realidad y mantenerlo con el paso del tiempo, indudablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos diferentes edades, también tenemos diferentes intereses, diferentes fuerzas, y pues no se mantiene todo idéntico, ¿no? Entonces, si todos los que deciden vivir en este comunismo se comprometen a el mismo nivel de trabajo, al mismo nivel de compromiso, todos, pues el comunismo se vive de manera placentera, digamos, y equitativa. Pero la historia nos ha demostrado que en la mayoría de las veces, quienes luego fungen como líderes o como los representantes del grupo, terminan viviendo mejor que todos los que forman parte del grupo y viene a ser otra vez como si fuera un rey, ¿no? En donde todos sirven a ese rey y el rey es el que vive mejor, mientras que ordena que todos los demás tienen que vivir con carencias. Y entonces y aparte, ese líder, para mantenerse en esa posición de que nadie lo contradiga, de que nadie le diga, oye, pero tú a todos nos pides tener nada más un par de zapatos, pero vemos que tú tienes 5 pares de zapatos. Tú a todos nos pides que tengamos nada más una playera y un pantalón, pero tú tienes playera, pantalón, abrigo, ¿no? A todos nos pides que comamos nada más avena, pero yo vemos que tú comes pollo y carne y pescado. Y entonces ese líder dice, no, pues ¿sabes qué? No puedes contradecirme, no puedes cuestionar mis métodos porque yo soy el líder y como me estás contradiciendo, pues necesito pues matarte o callarte o correrte de aquí porque me estás contradiciendo. Entonces, eso se llama fascismo, que es el siguiente nivel. Entonces, lamentablemente, en la historia de la humanidad, muchas veces el comunismo se pervierte y se convierte en un tipo de fascismo, que es cuando el líder abusa de su posición, pero mantiene a todos los demás sin que puedan, ¿qué? Reclamar. Luego ahí pusimos también la idea del progresismo woke, que también es algo que surgió en los últimos 15 años, que originalmente woke representaba una idea de que las personas que padecían discriminación por parte de la esclavitud y del racismo por ser de piel negra, pues pedían trato justo, trato igualitario en los países donde no se les daba un trato pues justo, ¿no? Pero en los últimos 15 años, también los otros grupos que, que ostentaban este tipo de libertades, de, pues digamos, de comportamiento sexual, pues también decidieron tomarlo para precisamente pedir trato igualitario, ¿verdad? Trato justo, pero también, en mi opinión, ha habido distorsiones, porque este concepto de que yo me puedo identificar como yo quiera y que soy libre, ¿no? Entonces ha habido individuos, voy a poner ejemplos, ¿no? Como hombres que dicen, no, pues yo soy hombre, pero yo quiero que me identifiquen como una mujer y quiero que me traten como mujer, porque así lo decido yo, ¿no? Y entonces se han dado, en mi opinión, creo que
es una distorsión de esto del trato igualitario, donde entonces luego vemos a hombres que dicen que que les traten como mujer y que por eso tienen derecho a competir, por ejemplo, en deportes para mujeres. Y entonces vemos a ese varón compitiendo en atletismo contra mujeres. Y obviamente les gana el hombre, ¿no? Pero porque él dice que lo identifiquemos como mujer. O en su caso más perverso, porque así tengo esa opinión, de un hombre que decía que lo identifican como una niña de 8 años. Y entonces, bueno, ¿qué pretende esa persona, no? Entonces, luego tenemos, por último, en el Islam. El Islam, como hemos conocido, es una variante de las religiones que surgen de Abraham, pero hay personas que toman de manera muy radical lo que ahí se dice, ¿verdad? Y entonces, pues definitivamente llevan a la posición en donde si tú no eres, por ejemplo, del Islam, entonces eres un enemigo del Islam, ¿no? Entonces, si tú eres del Islam, eres un enemigo del Islam, y por tanto, como eres enemigo, pues, pues tal vez tenga yo si me veo la necesidad de matarte, pues lo voy a hacer porque eres enemigo de Dios, de acuerdo a como yo lo veo, ¿no? Así es ese radicalismo. No es que el Islam como tal lo promueva, pero hay gente que así interpreta sus escrituras y decide ser así de radical, así de estricta. O eres conmigo o estás contra mí, ¿no? No son todos, pero entonces hay quienes lo utilizan, ¿verdad? Como también vamos a ver después para el siguiente estudio, como también lo ha pasado también con el cristianismo, ¿sí? También el cristianismo ha habido distorsión en muchos años y en diferentes lugares. Pero ahorita pues vamos a acabar con el lado de la izquierda, ¿no? Y entonces, en resumen, como vamos a ver el miércoles, cuando retomemos este cuadrito, lo que intento decir aquí es que es desgastante los polos opuestos, ¿no? Tanto la izquierda como el de derecha, porque en realidad los extremos son peligrosos. Esa es la idea de este cuadro. Los dos extremos son peligrosos porque en los dos extremos se concentran formas de pensar en donde no toleras al otro, ¿sí? Y entonces lo que está en riesgo ahorita en nuestro mundo actual es precisamente pues la tolerancia, la racionalidad y la libertad individual y el pensamiento crítico. Eso es lo que se pone en riesgo. Y eso, mis hermanos, es algo que también quiero demostrar con los textos, es algo que defiende precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita y por primer punto, ¿no? Y con esto cierro por ahorita. Siempre, ahí, la palabra de Dios o la sabiduría de Dios, indudablemente, su primer orden es, tienes que respetar a tu prójimo. Punto. Que si piensa diferente a ti, que si opina diferente a ti, tú respeta. ¿Sí? No quiere decir que hagas lo mismo que él hace, ¿sí? No quiere decir que aceptes lo que él dice, pero que el respeto nunca falte en ti, ¿sí? Claro, te puedes defender, puedes decir que no, pero el respeto ante todo, ¿sí? Es decir, por eso decía Jehová en una parte, misericordia quiero, no sacrificio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir el miércoles, pero es interesante resaltar y destacar nuevamente cuáles son los principios que el Señor nos exhorta, nos invita, ¿verdad? Porque Dios es lo que hace, nos exhorta, nos invita, no nos obliga, nos exhorta, nos invita a que nosotros lo consideremos para llevarlo a cabo, pero por encima de todo son eso, el respeto, la libertad, el pensamiento crítico, la tolerancia y la defensa de las libertades individuales, porque eso es algo que el Señor demuestra a lo largo de los siglos, que Él mantiene las libertades individuales de todos los seres, tanto angelicales como terrenales. Entonces no nos corresponde a nosotros destruir esas libertades. Que cada quien haga lo que quiera con esas libertades. Eso ya es
cuestión entre él y Dios. El uso que le dé a sus libertades, ¿verdad? Pero tú ocúpate de las tuyas, porque las únicas que vas a dar cuenta. Bien, mis hermanos, pues gracias. Jehová sea con ustedes.